Jewish immigration increased under British rule following World War I, when Britain implemented the Balfour Declaration, promising a Jewish homeland in Palestine. This measure conflicted with Britain's previous promise of self-rule for Arab inhabitants throughout the region. Britain was basically extremely supportive of the Zionist movement. It helped to establish all of the structures of a state. At the same time, the Arabs of Palestine were denied the right of self-determination. The Palestinians saw a European power decide the future of a non-European territory, in flat disregard of both their presence and wishes. In the 1920s, as land was being stripped away from local residents, the first clashes between Palestinians and Jews began, and would continue on for years to come. Until the early 1930s, the Jewish population of Palestine remained under 17%. Hitler's rise to power in Germany completely changed that. In just 5 years, 174,000 Jews flooded into Palestine, doubling their population. As the world attempted to make amends for the horrors of Nazi genocidal policies, efforts to make Palestine a Jewish homeland increased. The Palestinians, they were not the Nazis. They were not responsible for the Holocaust. But they were the ones who paid the price. In 1947, with the conflict spiraling out of control, Britain decided to turn the problem of Palestine over to the United Nations. The UN, under pressure, proposed to divide the land into 2 states, an Arab state and a Jewish state. Arabs were to be given 43% of the land, despite the fact that they made up more than 2/3 of the population and owned over 92% of the land. Jews were to be given 56%, although they comprised only 1/3 of the population and owned less than 8% of the total area. Nevertheless, they were given not only most of the land, they were given the most fertile land. Zionist leaders took advantage of their superior military preparation and immediately began occupying major Arab cities in Palestine. I was among the people that conquered Akov. When we were walking around, we entered a flat. There was a pair of shoes of a small child, maybe 2 years old. They didn't have time to put on the shoes, so they left the shoes and they ran away. They left everything. We found out that there was a systematic expulsion of Palestinians, and there was, as I said, there was an ethnic cleansing operation taking place. The most infamous campaign was the massacre at the village of Deir Yassin, where over 100 men, women, and children were systematically murdered. هذا البيت ما كان متخبين فيه أنا وولادي وأخويا موسى. ما كان لي أنا معد أخوي موسى مشان نتونس بالله فيه. هذا البيت. أجي قال لي لما كنا بالبيت كنا مش كسر خبطنا الكل بلا وجينا صورت أنا وبنتي الصوابت اللي مسحوا ولادي وكان بعد ما راحت المراكز الحركة كسروا الباب عليهم وطلعونا بدهم يقتلوا في مسدبة في على وجهها اللي يقتلوا وتناولت 250 ليرة من عدة وقلت يا خواجة بس مشان الله الطالب بدها ستقتل الشيء لأني كتير أنت كويس وهات المصاري بارس وكنت الحنوس وتسوي شيء كنت الحنو أجراك يا ويلي هزمتك على السلام احنا وضرب النهود حتى في القوم السير ويكون أصفي مسك الدم حتى 5 من تحت راسها
The ruthlessness of the attack on Deir Yassin drove fear and panic into the Palestinian population and led to the flight of unarmed civilians from their homes all over the country. As a result, maybe 300 or so thousand Palestinians had already been expelled before the first Arab soldier entered Palestine. Some of the neighboring Arab armies finally intervened after May 15, 1948, when Israel officially announced its statehood. Although there was a lot of war rhetoric on the Arab side, very few soldiers, Arab soldiers, were sent into the battlefield. And actually, for most parts of the war, there was superiority on the side of the Israeli army. The Israeli army cleansed much of the territory and took over a large part of the designated Palestinian state. The new state of Israel encompassed 78% of the total land of Palestine. The West Bank came under Jordanian control and the Gaza Strip under Egyptian dominion. Although a truce was declared between Israel and the Arab states, true peace remained elusive, as over 700,000 Palestinian refugees languished in nearby camps, often inside of homes to which they still held the deeds and a deep desire to return. Most of the deserted and evicted Palestinian villages were erased from upon the earth and were either turned into Jewish settlements or into fertile land. Of the 500 Palestinian villages in what became Israel in 1948, 400 were destroyed. These efforts to destroy the possibility of their returning home were countered by the United Nations, which continues to affirm their human right enshrined in international law and morality to return. A Palestinian who had lost her land or lost his land as the result of the creation of Israel in 1948 cannot come back even for a visit. I can go back to Israel as if I were returning and claim immediate citizenship, having no historic tie, speaking no Hebrew, knowing no one in the country, having no family who ever was there. All that one needs is being Jewish, a religious group like any other. Bueno, métodos fundacionales del Estado de Israel. Bueno, primero ellos trataron de hacer de que Palestina es un pueblo sin tierra para un tierra sin pueblo. Lo que quiere decir de que Palestina era deshabitada. Y yo me acuerdo, quiero añadir algo, de que durante Teodoro Herzl y sus compañeros hubo una divergencia entre ellos porque algunos de sus compañeros enviaron dos rabinos a Palestina y los rabinos mandaron una frase famosa donde decían la novia es bonita pero es totalmente casada, que quiere decir que Palestina estaba habitada, totalmente habitada por los palestinos. La otra, la limpieza es étnica sostenida en la pobreza étnica. Bueno, ese es el método nazi, igualito lo que le han hecho los nazis con ellos, le están haciendo igualmente con nosotros, hablando de la raza semita, aunque nosotros somos la mayoría, los árabes, somos la mayoría semita más que ellos en ese sentido, donde tenían que este país tenía que ser totalmente habitado por judíos
y palestinos debían, en este caso, debían desaparecer al pueblo palestino. La otra, el nuevo Estado, respuesta de Dios al holocausto, como si fuera el pueblo palestino, la que es, como ha dicho en el documental, como fuera el pueblo palestino ha sido la causa del holocausto. Al contrario, el pueblo palestino ha sido la víctima, la que pagó por este holocausto que sucedió a los europeos judíos en Alemania y en otros países. El otro, hablando, la propaganda siempre hablaba que los árabes bárbaros son ignorantes, no son desarrollados, no dignos de consideración, no merecían la nacionalidad por sí ser expulsado. Y realmente ha sido así, que la barbaridad que cometieron ellos contra los palestinos ha sido inexplicable totalmente. Y otro, una tierra despoblada, desolada de un hospital, no fértil, hablando de que la tierra de Palestina ha sido totalmente una tierra, no está, quiere decir, no está cultivada, estaba totalmente dejada, el pueblo no tenía mucho conocimiento en el desarrollo, y realmente yo hablando, comento sobre esta cuestión de que Palestina era el tercer país de exportar naranja en el mundo, donde el puerto de Jaffa y de Haifa era el más famoso puerto dentro de toda la población, dentro de todas las ciudades, las capitales árabes, el puerto de Haifa. Y por eso una tierra despoblada realmente ha sido totalmente el logo de este y la propaganda de los israelíes de que los palestinos, nosotros hemos venido, hemos cultivado el campo, hemos arreglado todo, pero realmente, como dice el dicho árabe, ellos lo tomaron Palestina poblada, como con muebles, como dice, amoblada. Tomaron una tierra, un país amoblado, quiere decir con todas sus casas, con sus departamentos, con todos sus muebles, con todas sus riquezas, realmente. Bueno, el otro, la tierra prometida. Y aquí cuando hablamos de la tierra prometida, quiero decir que Israel es el único país que ofrece la nacionalidad a través de la base de herencia religiosa. Y como objetivo establecer un Estado judío, el sionismo, para dar legitimidad, se apoyó en la falaz idea de un derecho histórico en Palestina. Pero antes que hablar de este, quiero pasar a la otra tema para hacer la conclusión total. ¿Se puede pasar por la otra? El pueblo elegido. Claro, el pueblo elegido y la transferencia de población, expulsión de población. Quiero hablar sobre ese tema, quiero agregar algunas cosas. Como objetivo, establecer el Estado judío, el sionismo, para dar legitimidad, se apoyó
en la falaz idea de un derecho histórico basado en relatos bíblicos, como por ejemplo el pueblo elegido, tierra prometida. Los historiadores del mundo nos enseñan de la historicidad de Torá y la Biblia es materia de debate. Por lo tanto, la reivindicación de un derecho histórico carece validez y carece de validez y después pasaron a buscar a través la arqueología. Entonces, de la religión, después trasladaron para buscar en la arqueología, que eran en la arqueología donde huellas judías en Palestina. Todos los intentos han sido en vanos, al no existir pasado para construir sobre ella un presente y futuro. El historiador israelí Shlomo Sand ya afirmaba que no existe una continuidad genética entre los judíos antiguos y modernos, y que la nación judía en general engendrada por el sionismo es una fabricación total, una nacionalidad creada de nada. Como hubo muchas dificultades para Herzl justificar la usurpación de Palestina a través del engaño, ahí ellos enviaron estos religiosos y esos dos rabinos, la que ellos testificaron que Palestina estaba habitada por los palestinos. Por lo tanto, por eso, cuando Teodoro Herzl, es muy importante, cuando Teodoro Herzl trató en el primer congreso judío en Basel, en Suiza, la idea de crear un hogar nacional, hubo también varios planteamientos alternativas de la otra gente, porque la otra gente que estaba con él se dieron cuenta que Palestina estaba habitada por los palestinos. Entonces hubo planteamiento que puede ser en Uganda, en África, puede ser en la provincia de Patagonia, en Argentina. Y quiere decir, no todos los sionistas europeos se convencieron de que puede ser Palestina el hogar nacional para toda gente de religión judía. Por eso, todo lo que hicieron ellos era la negación, la razón que optaron es la negación de la existencia del pueblo palestino. Negación, la presencia, para justificar esta limpieza étnica, la expulsión de todo el pueblo, la 2/3 de la población palestina. 750,000 palestinos fueron expulsados a través de varios métodos de la expulsión, a través de las masacres, a través de masacres, a sembrar el terror, haciendo una masacre por allí, haciendo un masacre por allá, y así pasó. Ahora hablando de la consecuencia de esta catástrofe, de la Nakba, que es la catástrofe, el Plan Dalet, en marzo de 1948. Primero, la limpieza étnica de Palestina. Ellos han hecho de Palestina de que como ha dicho, más de 2/3 de la población le sacaron afuera de Palestina. La que no podía estar
no quería ir, le llevaban o lo asesinaban, como han visto ustedes en la masacre de Deir Yassin, testigo, como mataban a la gente, asesinaban, o le llevaban por la fuerza, le cargaban en camiones. El que está cerca de la frontera de Siria le mandaban a Siria, a la frontera de Siria. El que estaba cerca de la frontera de Líbano, lo enviaban los camiones al Líbano. Los que estaban en cerca del sur, le mandaban hacia Gaza, hacia la zona de Cisjordania también. Más de 750,000 palestinos fueron Líbano, Siria, Transjordania, Egipto, Irak. Hasta Irak llegaron los refugiados palestinos. Y Gaza y Cisjordania lo que quedaron, porque el 78% lo que ellos ocuparon, nos quedó el 22%. Este 22% representa Gaza y Cisjordania. Ahora, para que estos 700 o 750,000 palestinos, para que no regresan, ¿qué hicieron ellos? Inmediatamente desalojaban a los habitantes de los poblados, de esos 500 poblados palestinos, y llevaban los bulldozers y derrumbaban todas las casas. Le arrasaban en plano para dejar las huellas, para dejar ninguna memoria de los palestinos. Era un plan totalmente planificado desde la memoria y lamentablemente hasta ahora en los archivos israelíes, tú sabes, ustedes cuando pasan, por ejemplo, 20 o 40, 50 años, se abren los archivos. Pero lamentablemente hasta ahora los israelíes guardaban todos archivos secretos, la que escandalizan, revelaban todos esos planes, infernales contra el pueblo palestino. Asesinados por envenenamiento mediante agua potable. Imagínense, hasta el agua, lo envenenaban la agua y para matar, quieren matar, arrasar. Métodos igual, métodos nazi. Utilizaron todos los métodos nazi, lo que hicieron los nazis con los judíos, han utilizado textualmente, han utilizado. Lod y Ramla, dos ciudades casi son muy cerca una a la otra, tenía la mayor expulsión. Por eso actualmente en el Lod y Ramla hay muy poco, contados a dedos, las familias palestinas que quedaron en el Lod y Ramla. Bueno, Deir Yassin, como es la famosa masacre del pueblo de Deir Yassin, donde han asesinado más de 600 personas, hombre, mujer, niño. Utilizaron este masacre para sembrar el gran terror en la población palestina, para obligarlo a salir, huir de sus casas, Y es la consecuencia de la Nakba, de la catástrofe que actualmente sigue el pueblo palestino sufriendo su consecuencia hasta el momento sin ninguna respuesta internacional para hacer justicia para el pueblo palestino. Pasamos por la siguiente. النكبة
ذلك المصطلح الذي لا يترجم إلى أي لغة، بل يبقى كما هو لغة بحد ذاتها، لغة لها أبجديتها وحروفها ومفرداتها الخاصة بها، هي آهات وآلام وأوجاع وقصص وروايات. هي مصطلح مصبوغ بذكريات مريرة ممزوجة بالألم والوجع والضياع. هي قصة تراجيديا الأكثر وجعا وإيلاما عبر التاريخ، والمسير الأكثر حزنا حين سارت قوافل شعب بأكمله تاركين خلفهم بيوتهم التي شيدوها بمزيج من عرقهم ودموعهم. إنها مؤامرة فصل الروح عن الجسد، ومحاولة تغيير طبيعة الجغرافيا وتشويه مسار التاريخ بإحلال شعب من العصابات والمجرمين والغزاة محل شعب نبتت جذوره منذ آلاف السنين على هذه الأرض. سنعود إلى فلسطين. Bueno, la Naksa, que es el revés. En junio de 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, además de los altos del Golán, de Siria y la península de Sinaí. La potencia ocupante de Israel se hizo con el control del 22 restante de territorio histórico de Palestino, la que no pudo lograrlo en 1948. La Naksa significó una tragedia o revés para la lucha, libertad, la autodeterminación del pueblo palestino. En esto quiero agregar de que Israel ya ese 22% nos quedó los palestinos, ya lo ocupó y además ocupó más territorios de Sinaí y de Siria. Es gran muestra del Estado de Israel, porque ellos le dicen el Ministerio de la Defensa. El Ejército de la Defensa, hasta ahora ellos lo tienen, el Ejército de la Defensa, mientras ellos, todos lo que han hecho los israelíes eran guerra atrás de guerra. Era una ambición expansionista totalmente. Tenían una mapa histórica. Antes la gente decía, no es verdad, era del Nilo hasta el Éufrates. Y lo que estamos viendo actualmente que es verdad. Israel tiene el objetivo del Nilo hasta el Éufrates y estamos viendo cómo está avanzando en territorios palestinos, cómo está avanzando en territorios árabes, anexó totalmente ahora las alturas del Golán para ellos con el apoyo de Estados Unidos, de Trump, anexó Jerusalén y siguen en sus planes. Seguimos a ver con la otra. If implemented, annexation would constitute the most serious violation of international law, grievously harm the prospect of a two-state solution, and undercut the possibilities of a renewal of negotiations. I call on the Israeli government to abandon its annexation plans. It is a decision to uproot a whole country. مش طالعين مش مغادرين ونحن اللي برا
راجعين. صغير بين 32 بعد زرخين ميوخدين اوتيست ويعمل كفافات بأس ميشو خليد جسمي خبين فيم هو مخليد هو يوري. حرام عليكم حرام عليكم حرام فيش عندي غيره فيش عندي غيره فيش عندي غيره فيش عندي غيره. Share our story with people, and if you don't believe, go and see yourself firsthand. يعني مهما حاولوا بأي مرجعية كانت بالقانون الدولي حتى بالتوراة التي لا يجب أن يعترف بها الجميع مرجعا يعني أو بالمنطق لا توجد حجة للحركة الصهيونية في ملكية اليهود لهذه الأرض دون غيره. Bueno, la política actualmente continúa los planes de anexión israelí. Políticas de anexión son la continuación del proyecto sionista iniciado desde 1967, quiere decir de ocupar el total del territorio palestino y con la ley que le han tomado, la ley de vergüenza del Parlamento israelí, donde establecieron la ley judía, la ley de que el Estado de Israel es un Estado solamente para los judíos. Quiere decir, los palestinos, el 20%, lo que quedaron en el año 1948 en Palestina, esta gente, musulmanes cristianos, no tienen ningún derecho. Quiere decir, negado totalmente su existencia y sus derechos en Israel. Solamente es el Estado para toda la gente de religión judía. ¿Qué quiere decir esto? La política normalización del robo y la disposición de tierras palestinas. Desde el Acuerdo de Oslo de 1993 hasta la fecha, el Acuerdo de Oslo hablaba de establecimiento de un Estado palestino basado por la resolución 242 y 338, la que hablaba de retiro, la que emitió en 1967, la que exigía a Israel retirar inmediatamente de los territorios palestinos en el 4 de junio de 1967. Quiere decir los 22% restantes del territorio palestino. Este acuerdo de Oslo ha sido establecido por esta base de que el pueblo palestino sacrifica con el 78% del territorio palestino y acepta establecer el Estado palestino sobre este 22%. Pero a lo largo del tiempo empezamos, mientras nosotros estamos negociando, mientras hemos formado el gobierno palestino y después de 5 años debía haber un establecimiento de un Estado soberano, nos encontramos de que Israel aceleraba, a pesar del acuerdo que el mundo ha sido testigo, el mundo de Oslo que fue firmado en la Casa Blanca, el presidente Arafat, Shimon Peres, Isaac Rabin, Yasser Arafat,
el presidente Clinton, y lamentablemente empezaron a acelerar, construir asentamientos en los territorios de Cisjordania, donde va a haber el Estado palestino. Ha sido un gran engaño al mundo entero desde el comienzo de que Israel está siguiendo construir asentamientos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el trabajo de Oslo? ¿Cuáles los beneficios de Oslo, lo que hemos firmado los palestinos, de reconocer la existencia del Estado de Israel, a cambio que ellos reconocen a la Organización de Liberación de Palestina como único legítimo representante del pueblo palestino, y nos quedamos con el 22% de este territorio para establecer el Estado palestino? Ahí comenzó la conspiración, y comenzó todos los planes israelíes, la que señalaban de que realmente lo que está pasando es un gran engaño. Esta gente no quieren retirar de territorios, no quieren dar nada. Entonces empezaron. Por ejemplo, dividieron las zonas en zona A, zona B, zona C. La zona C, control total de los judíos, de los israelíes a este territorio, y es la gran parte del territorio palestino. La zona A es las ciudades palestinas donde controla la fuerza de los palestinos, del gobierno palestino. Y la zona B es compartida a municipales o con seguridad israelí. Pero lamentablemente, cuando el palestino en esta zona comienza a construir su casa, inmediatamente vienen los bulldozers israelíes y lo destruyen. Entonces, ha sido claro los objetivos de los israelíes para nosotros, los palestinos, ha sido claro. Empezamos a gritar, empezamos a advertir al mundo: señores, esta gente no tienen, están engañando, están largando las negociaciones, están ganando tiempo para construir más asentamientos y confiscación de tierras. Por ejemplo, quema de olivos y otros árboles palestinos. Es verdad, es verdad. Empezaron a hacer cosas que uno no puede crear. Por ejemplo, ellos hablando de Gaza primero. Cuando hablan de Gaza, decían Gaza está liberada. La gente de Gaza está libre, pero Gaza está bloqueada totalmente por tierra, por mar, por aire. Nada puede entrar y salir sin el orden y permiso de los israelíes. Por eso el pueblo de Gaza está en un cárcel grande al aire libre. Empezaron hasta los israelíes, empezaron cuando ingresaba los alimentos, no querían que vaya alimentos demasiado, empezaron a estudiar cuánto caloría debe consumir el palestino. Miran hasta dónde, cuánto caloría debía consumir el palestino por día. Querían controlar cuánto tenemos que comer. Y el mundo está mirando. Empezaron por masacres, colectivos, asesinatos, torturas físicas, volvió todo. Detención administrativa, pueden detenerte 6 meses, se llama detención administrativa. Y puede repetirlo 4 veces, sin ninguna culpa. Empezaron a destruir cientos de miles de hectáreas de cultivo. Todo esto para construir más asentamientos, confiscar terrenos a los palestinos. El campesino
palestino despertaba un día y de repente encuentra un letrero grande, decía, terreno, orden militar, terreno confiscado. Se acabó. Se acabó toda la cosecha de su vida. El campesino palestino no encuentra sustento de vida, no encuentra sustento de vida. Y empezaron todos estos tratamientos al pueblo palestino increíble hasta hoy. Hasta hoy sigue sufriendo el pueblo palestino la consecuencia de este Anakba y el plan de anexión de lo que está preparando los israelíes para seguir más carcomiendo, tragando del territorio palestino. El siguiente. Anexión israelí del Valle del Jordán. Ahí está muy claro el plan de la anexión israelí. Esta anexión, ¿qué va a hacer a los palestinos? Rodearía por completamente a los palestinos. Quiere decir, los palestinos estar, como ustedes ven, en batostanes chiquitos. Batostanes chiquitos como el régimen de Sudáfrica, cerrando a cada pueblo, a cada ciudad, cerrándola por completo por asentamientos. Otra cosa, cortaría el acceso del agua y los recursos agrícolas. El agua totalmente, los palestinos totalmente controlan el agua ellos. Los israelíes controlan. Aceleraría la construcción de asentamientos judíos. Lo que quiero decir aquí, la única frontera internacional del territorio palestino de Cisjordania es con Jordania. Si Israel anexa el valle del Jordán, todo Cisjordania estaría completamente rodeada por Israel. Para los palestinos no puede haber un Estado palestino sin el Valle del Jordán. Los colonos israelíes en el Valle del Jordán reciben 18 veces más agua en promedio que los residentes palestinos en Cisjordania. La mayoría de los agricultores palestinos no están conectados con la red de agua y dependen de los israelíes para comprar agua. La anexión significaría que los palestinos estarían físicamente aislados del río Jordán. Actualmente, cualquier nueva zonificación o construcción en Cisjordania requiere la aprobación del Ministerio de Defensa, el primer ministro de Israel. Este puede llevar meses o años después de la anexión. Israel consideraría el Valle del Jordán como parte de su territorio, por lo que cualquier construcción se convertirá en un asunto local. Este es el plan de anexión, el plan de Trump de que para la paz a los palestinos, la que significa totalmente imposibilitar la creación de un Estado palestino consolidado, viable, soberano. Solamente quieren crear una especie de un Estado con batostanes, cada batostán controlado totalmente por el ejército israelí y ninguna continuación de redes entre una ciudad, un pueblo a otra. Este plan explicó al mundo entero de que Israel está claramente, porque el mundo antes no creía. Nosotros advertimos, Israel está construyendo asentamientos. Israel no tiene ninguna intención
de que haya un Estado palestino, de ninguna manera por lo que está planificando actualmente. Y todo lo que está planificando actualmente, técnicamente, geográficamente, no conduce absolutamente a la creación de un Estado palestino. Lo que significa, esta gente quiere borrarnos totalmente, quiere que los palestinos más que todo manejan un gobierno municipal, más que todo un gobierno municipal donde la seguridad está en manos de Israel y los palestinos solamente haciendo el gobierno palestino haciendo un servicio para proteger también a Israel y en el mismo tiempo aceptar todo lo que está planificando los israelíes con este plan norteamericano judío con el yerno de Trump, Kushner, y lamentablemente el acuerdo ha sido implícito entre las dos administraciones sionista norteamericana, lo que totalmente fue rechazado por el mundo. Lo que es rechazado por el totalmente del mundo. Algunas violaciones de derecho internacional. Bueno, las violaciones de derecho internacional ha sido sistemáticamente, hablando del mismo, si hablamos de la resolución de 1947, la 108.1, la que daba la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que partió Palestina en dos estados, donde dio a los palestinos que eran la mayoría, eran los 2/3 de la población, después de todas las invasiones de inmigrantes judíos, llegaron a 1/3. Los sionistas, los europeos de religión judío. Pero, por lo tanto, los palestinos siguieron ocupando o manteniendo casi 2/3 de la población en Palestina y manteniendo el 92% de los territorios. Israel ocupaba casi el 8% de terrenos palestinos. ¿Qué hicieron? La Asamblea General. La misma Naciones Unidas violó el derecho. Las Naciones Unidas violó el mismo derecho de los palestinos, de darle a los judíos, la minoría, el 56% del territorio palestino y a los palestinos el 42%, 43% más o menos. Entonces, imagínense ustedes, ese es el primer violación, no solamente ha sido por Israel, sino ha sido por el propio Estados Unidos, que no ha tenido la gentileza consultar al pueblo, la mayoría eran los 2/3, si ellos están aceptando o no la partición de esto. Es la versión más flagrante contra el pueblo palestino. La resolución 194 de 1949 hablaba del derecho de los retorno de los refugiados palestinos. Y para asegurarlo, los israelíes, las Naciones Unidas le dijo a Israel, el reconocimiento al Estado de Israel está con la condición de que Israel firma y acepta la resolución 194. Como Israel está violando todas las normas, firmaron. Dijeron que sí,
porque querían que inmediatamente reconozcan al Estado de Israel como miembro en las Naciones Unidas. Y esta resolución 194 hasta la fecha, no se aplica. Resolución el 242. Lo que yo expliqué anteriormente, de que cuando ocuparon el 22 restante del territorio palestino, salió la resolución 242, firmaron, aceptaron todo el mundo, incluido Estados Unidos, hablaba claramente sobre la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra y la necesidad de trabajar por una paz justa o duradera, lo cual incluye la aplicación de los principios siguientes. Primero, retiro de la Fuerza Armada israelí de territorios ocupados durante el reciente conflicto, que decir el 4 de junio de 1967. Terminar todas las situaciones beligrantes y alegaciones de su existencia y respeto, reconocimiento de la soberanía, integridad territorial, independencia política de todos los estados en la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas. ¿Qué habla Israel sobre esto? Habla, no, son territorios bajo disputa, bajo negociación y disputa, pero la resolución habla claramente, primero habla la inadmisibilidad, la adquisición de territorios por medio de la guerra. Quiere decir, totalmente está rechazado la ocupación de ese territorio. Lo que quiero decir, Israel, el único país en el mundo, el caso en el mundo que fue reconocida por una resolución de las Naciones Unidas, rechaza todas las resoluciones de las Naciones Unidas hasta la fecha. Aquí hablando de países que consideran los asentamientos israelíes una violación del derecho internacional. Casi todo el mundo. Los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, ya que violan el 4 Convenio de Ginebra, que prohíbe que una potencia ocupante transfiere su población a la zona que ocupa. Israel ya transfirió aquí más de 500,000, casi más de 700,000 a territorio palestino, a territorio de Cisjordania. Israel ocupó también en el territorio de Siria, las alturas del Golán, también. Estamos viendo aquí que todo el mundo, menos Israel, todo el mundo menos Israel, la que viola toda la norma del derecho internacional. La situación y la posición norteamericana es una posición, todo el mundo lo conoce, donde dice no necesariamente es legal, ambigua a veces, a pesar que ellos votaron por todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Ahora, cuando nosotros, repetimos, para reafirmar estas resoluciones, Estados Unidos abstuvo. Para que vean la política de Estados Unidos, doble estándar, hablando sobre derechos humanos internacional, hablando de Nicaragua, de Cuba, hablando de Venezuela, hablando de y tápalo y viola todos los derechos humanos, apoya a los regímenes dictadores en todo el mundo, en Argentina, en Chile, desastre Vietnam y todo, la bomba atómica en Hiroshima, y vine hablando y dando juicios
sobre el derechos humanos en el mundo. Es una política hipócrita, es una política basada en intereses de la mafia republicana y la mafia demócrata, la que manejaba por el lobby sionista los intereses de los grandes empresarios norteamericanos sionistas en Estados Unidos. El muro, hablando del muro del apartheid, Israel, el muro del apartheid israelí fue idea por el Estado de Israel para seguir con sus planes sistemáticos de robo de tierra palestina a través de un complejo régimen de obstáculo físico y administrativo. El Estado de Israel afecta severamente a la libertad del movimiento de los palestinos, lo que a su vez contraviene el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos viendo el muro, mira, 700 kilómetros, zigzag, de 8 metros de altura. A pesar de esto, los palestinos lo escalaron y pasaron de ese 8 metros. Por 85% se ha construido dentro del territorio palestino, ocupado en lugar que de correr a lo largo de las fronteras internacionalmente reconocidas de 1967, conocida como la Línea Verde. En 2004, la Corte Internacional de la Justicia dictaminó que el muro era ilegal y debía ser desmantelado. Lamentablemente, repito, como han rechazado todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de organizaciones internacionales de derechos humanos, de países islámicos, de alternativas de alternativas de paz árabe, hasta norteamericana, anteriormente rusa, China, del mundo islámico, todo ha sido rechazado porque en la realidad está clara. Israel es un país expansionista, Israel es un país que totalmente quiere controlar el territorio palestino y quiere, antes lo que acusaban a nosotros que queremos empujar a ellos en el mar, realmente ya han empujado la gran parte del pueblo palestino atrás del mar. Lo que... Bueno, ¿qué es un documental o...? Es la consecuencia del proceso.
El Valle del Jordán ha representado una fuente esencial de recursos para Palestina, y su carácter único se basa en su altitud y clima. Es la mayor reserva territorial de Cisjordania. Ofrece la posibilidad de desarrollar y exportar productos agrícolas debido a la extensa área territorial disponible y cuenta con importantes recursos acuíferos. Por lo tanto, es un área única y vital del Estado de Palestina, que ofrece oportunidades en importantes sectores como el comercio y la agricultura. Después de la Nakba de 1948, una sección del Valle del Jordán pasó a control israelí, mientras que el resto se conoce como parte del ocupado Estado de Palestina. El Valle del Jordán representa el 28,5% de esta zona ocupada y en torno al 92% se encuentra cerrado para los palestinos, lo que ha tenido un efecto directo en la reducción de la población palestina en el lugar. Desde el comienzo de la ocupación de 1967, Israel ha cometido violaciones contra los derechos humanos del pueblo palestino para el beneficio de su ilegal empresa colonial, para impedir el acceso a los palestinos y desplazarles forzosamente de su tierra. Los intereses coloniales israelíes están dirigidos estratégicamente a áreas de Cisjordania. El Plan Trump permite que Israel asuma soberanía sobre más del 30% del territorio, la mitad en el Valle del Jordán. Se estima que el 46% de la Cisjordania ocupada se encuentra íntegramente bajo control de la ilegal empresa colonial israelí. Israel extiende su dominio en la zona al incentivar la explotación ilegal comercial de grandes franjas de tierra por compañías israelíes, al tiempo que impide el acceso de la población indígena palestina. Las zonas construidas agrícolas palestinas equivalen a un 8,5% del Valle del Jordán, donde se les permite cultivar solo un 4% de la zona C. Israel no solo priva a los palestinos su justa parte del agua, sino que les niega su derecho a desarrollar recursos acuíferos. Además, en sus continuos intentos de expulsar a los palestinos de sus tierras, les ha despojado también de su derecho a acceder al río Jordán y al Mar Muerto. Finalmente, como consecuencia, en ciertas áreas bajo control israelí, los palestinos se ven obligados a depender del agua de los tanques, que puede costar hasta un asombroso 50% de sus gastos mensuales. Bueno, en su último informe del mes de junio, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló, bueno, solamente es una breve, una muestra nada más, una muestra de las violaciones cotidianas sionistas israelíes en territorio palestino. Por ejemplo, un total de 25 palestinos, incluidos 9 niños, resultaron heridos por la fuerza de ocupación israelí. Estamos hablando, parece el mes de mayo. 70 estructuras de propiedad palestinos fueron demolidas, incautadas en Cisjordania, desplazando a 90 personas y afectados más de 280. Y además, al menos de 90 olivos en la aldea de Borín, en Nablus, en Kofreldik, Salfit, ambos situados en el norte de Cisjordania, fueron encendidos, lanzados por colonos sionistas. Bueno, todos detención más de 190 palestinos. Es una muestra, parece mensual lo que sufre el pueblo palestino bajo la ocupación israelí en los territorios palestinos. Y sigue. Bueno, estas medidas representan serias violaciones de los principios del derecho internacional y sus pertinentes disposiciones, a los cuales Israel sigue siendo caso omiso a pesar de las advertencias. Por tanto, también al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, a la independencia nacional, así como a los derechos
de los refugiados, incluyendo su derecho a retorno. Sencillamente, esta decisión destruye la base del derecho internacional, el proceso de paz. Lo que quiero decir aquí, concluyendo, de que este plan de anexión fue confrontado por todos los países en el mundo, casi todos los países en el mundo rechazaron en la Asamblea General, las Naciones Unidas rechazaron totalmente, menos Israel, Estados Unidos, este plan de anexión fue rechazada. Muchos países europeos advirtieron, o la Comunidad Europea advirtió claramente a Israel de que se van a tomar medidas contra Israel y en el mismo tiempo muchos representantes de gobiernos de, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, hasta más de 100 diputados norteamericanos también advirtieron a Israel, a Netanyahu, de la consecuencia de esta anexión de esos territorios, porque realmente esa anexión lo que significa borrar totalmente la esperanza de construir el Estado palestino viable. Está muy, muy claro. El gobierno palestino tomó medidas. Una de las medidas es romper todas las coordinaciones con las fuerzas israelí de ocupación israelí. Y actuaron a través de la diplomacia palestina, logró el éxito del respaldo del mundo entero y la advertencia del mundo entero a Israel de tomar esas medidas. En el mismo tiempo, el pueblo palestino, el gobierno palestino, dijo claramente: esta vez no lo vamos a permitir, estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a todo, a pesar que nosotros somos una fuerza de seguridad, no tenemos armas, pero sabemos cómo defender nuestro derecho en el territorio palestino. Sobre esto, yo quiero pedir a los amigos peruanos, a los amigos solidarios con la causa palestina, poder apoyarnos a través del Congreso de la República, porque casi la mayoría de los congresos del mundo mostraron o declararon, manifestaron su rechazo al plan de anexión del territorio palestino, la que trae una consecuencia de destruir todo el sueño del pueblo palestino y para que no pueda construir el Estado palestino soberano e independiente. El Perú, al conocimiento de ustedes, ha reconocido al Estado palestino oficialmente y las posiciones peruanas son posiciones realmente de principio. Las últimas votaciones han sido a favor de Palestina y la gran parte de esas votaciones en las Naciones Unidas han sido favorables al justo derecho del pueblo palestino y a la legalidad internacional. Pero el Congreso, lamentablemente, no tiene mucho. Yo he pedido de algunos congresistas para que se manifiestan, por lo menos a través de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, manifestan su rechazo, porque
para seguir respetar el propio posición de su gobierno, del gobierno peruano, porque no solamente el gobierno peruano, sino el Estado peruano, porque esta posición es una posición del Estado a lo largo de 40 años, a lo largo de los 40 años, porque Israel, Perú es un país involucrado en este conflicto, porque ellos reconocieron, ellos votaron a favor de la partición de Palestina en 2 estados en 1947. Y ha sido injusta resolución contra el pueblo palestino. Y todos estos países debían respaldar y corregir esta posición o esta votación por el pueblo palestino para que tenga por lo menos el Estado palestino sobre el 22 restante del territorio histórico de Palestina. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy dispuesto a escuchar cualquier aclaración, cualquier pregunta. Muchísimas gracias, embajador. Ha sido bastante duro escuchar lo que nos ha tenido que decir. Por mi parte, quería hacer una pregunta respecto de algo que usted había mencionado hace un rato, que era este cristianismo sionista, porque no es la primera vez que he escuchado a algunos analistas internacionales decir que básicamente el gobierno de Likud, que es digamos, este gobierno sionista, de este sionismo agresivo, está sirviéndose de cierto sector de un cristianismo sionista que es principalmente, digamos, la carne de cañón del sionismo en contra de Palestina. Y al mismo tiempo viene siendo una fuerza, digamos, que está creciendo mucho en América Latina, ¿no? De hecho, Bolsonaro ha sido elegido básicamente por el apoyo directo de este evangelismo sionista. ¿Qué cosa nos podría ampliar un poco al respecto, por favor? Bueno, este grupo cristiano evangelista está pasado por la falsa historia o cuento de que el Mesías regresa y Dios construye su reino, el Estado de Israel, el bendecido, el Estado de Israel, el pueblo de Israel, hablando de una historia de más de 2000 años atrás, donde yo he tenido la oportunidad de explicar algo sobre esta cuestión a esta gente, diciendo de que no es necesario que el pueblo de Israel, que esta gente que vinieron de Europa, que sean los nietos del pueblo de Israel que desapareció hace 2000 años, porque en Europa había varias historias de reyes que convirtieron sus reinos del cristianismo al judaísmo. Entonces, para crear, suponer que yo no creo, en primer lugar, yo no creo en esta base religiosa, porque, como ha dicho antes, la base, hablar esto en base de religión, de Torah y la Biblia, no es una referencia legal ni jurídica absolutamente en este siglo donde las cosas están como están, se ven.
Pero esta gente están a lo antiguo, que el pueblo de Israel, que ese es el pueblo que está actualmente. Pero ¿cómo puede ser? Cuando yo expliqué, reuní con 70 pastores aquí y le enseñé algunos documentales en vivo cómo construyó este Estado de Israel, se dieron cuenta de que el pueblo palestino ha sido desalojado por medio de la fuerza, por medio de masacres, porque lo vieron, porque yo le ofrecí documentales hasta de las Naciones Unidas, para no crear en mí, crear en los documentos internacionales y de confianza. Entonces me dijeron, a nosotros nos están diciendo lo siguiente: cuando te hablan de los árabes, ¿por qué sacaron los refugiados palestinos afuera de Palestina? Dice que los países árabes le pidieron a los palestinos que salgan del territorio palestino, porque ellos lo van a entrar a liberar el territorio de los judíos. Todos los pastores me dijeron el mismo cuento. Nos dicen, cuando te preguntan, digan así: 1, 2, 3. Digan que esta gente salieron solos por su propia voluntad, por el llamado de los ejércitos árabes, y eso es lo que pasó. Entonces es absurdo lo que están tratando. Por eso ese necesita mucho apoyo de parte del pueblo peruano, de parte de los intelectuales, de parte hasta el gobierno. Decir la verdad a esta gente. Decir la verdad, porque ahí están las resoluciones de las Naciones Unidas, ahí está la historia, ahí está todo. Pero lamentablemente esta gente están dirigidos por cabecillas financiadas por los norteamericanos, por las iglesias norteamericanas, una mafia, le dan dinero a las cabezas, y estas cabezas manejan a esta gente pobre que yo siempre voy donde ellos que no saben nada de nada, realmente. Pero poco a poco se está dejando esta gente, yo creo, el peligro cada día más. Y este peligro de los evangelistas extremistas, este peligro cada día influye más y destruye más muchos principios humanos, principios legales, no solamente a nivel internacional, sino a nivel el interior del país. Y por lo tanto que Israel actualmente, la embajada de Israel, antes no aparecía esta gente. Yo estuve mucho tiempo aquí en el Perú. Nunca aparecieron esta gente, pero recién ahora sí están apareciendo, están saliendo hasta manifestaciones con las banderas sionistas en las calles para defender a Israel. Embajador, tenemos una pregunta de Eliana Carlín, que es una comunicadora social importante, que nos transmite la siguiente pregunta. Además, aprovecho a decir que si alguien más tiene alguna pregunta, puede hacerlo por el chat. Dice, ¿cuál es la mejor forma de la sociedad civil para poder apoyar a la causa palestina desde el Perú? ¿Dónde nos sugiere buscar información? Bueno, la información le puede, la Embajada del Estado palestina puede alimentar todas las informaciones. Nosotros tenemos la página web, tenemos el Facebook de la Embajada Palestina, donde también ustedes pueden comunicar con nosotros. Tenemos el correo electrónico de la Embajada de Palestina. Yo creo que, no sé si usted lo tiene, ustedes lo tienen, se pueden ofrecerlo a la gente. Sí, claro. Ofrecerlo a la gente con una continuación y podemos, si Dios quiere que la pandemia se acaba, podemos reunirnos para planificar algunas
algunas ideas para poder, a través de actividades en universidades, intercambios culturales, nosotros trabajamos no solamente hablar política. Nosotros, la Embajada Palestina, tiene varias actividades deportivas, actividades culturales, gastronómicas, hasta idioma. Hasta hemos ofrecido a través de la red de nosotros el folclore, aprender el folclore palestino gratuitamente a través de un profesor. Podemos también nosotros ofrecer aprender el idioma árabe. Nosotros podemos gratuitamente también. Ah, excelente, excelente. Con cosas simbólicas así, con un precio simbólico solamente simbólico nada más para el ingreso, para suscribirse nada más y darle enseñanza del idioma árabe porque realmente el idioma árabe, el español, el idioma español tiene 5.000 palabras de origen árabe. 5.000. Mira la influencia total. Alhambra, Alfajor, Alcácer, Alférez, la aduana es la misma diwana, azúcar, aceite, aceituna, todo que comienza en árabe. Entonces hay mucha influencia entre los idioma español, el idioma árabe y mucha influencia árabe ha dejado los árabes aquí que vinieron los españoles en el Perú. Imagínate que si fuera los árabes quedaron en España hasta ahora, toda América Latina habla árabe y dedica a la religión musulmana. Es verdad. Pero, por eso la influencia árabe está bien grande en América Latina. Por eso nos encontramos sentido común. Los latinos y los árabes tenemos muchas similitudes en todos los aspectos, en la gastronomía, hasta en la poesía, el mismo sentimiento. Nosotros. El Dios y gracia del árabe abierto, cariñoso, solidario, el latino lo mismo. Por eso nosotros realmente yo no me quejo de la solidaridad del pueblo latino en forma general. Es una solidaridad nace del corazón, no por intereses, sino del corazón realmente, porque es un pueblo libre, digno, el pueblo peruano, el pueblo latino digno, tiene una historia de lucha libertadora, y el pueblo palestino ha sido parte de este mundo que ha sufrido la ocupación, el colonialismo, lo que sufrió todo América Latina. Gracias, embajador. Voy a sintetizar dos preguntas en una. La primera sería, ¿cuál es el futuro de la causa palestina más allá de la supervivencia del Estado palestino? Y la segunda sería si dentro del territorio palestino existe una comunidad judía. Sí. En primer lugar, la lucha del pueblo palestino es una lucha larga y requiere del pueblo palestino gran paciencia, gran tolerancia, gran sacrificio. Eso es nuestro destino, escrito para que el pueblo palestino tenga esta lucha larga frente a un enemigo feroz. Este enemigo feroz no es el pueblo norteamericano, sino el Estado norteamericano. El Estado norteamericano con su mafia,
sionista que domina las decisiones económicas en el mundo. Y a través de él nació el Estado de Israel, lo pusieron dentro del territorio palestino para que la guardián imperialista dentro del territorio árabe en una zona tan estratégicamente muy importante geográficamente, históricamente y económicamente. Vamos a seguir en nuestra lucha tal como está. Vamos a seguir en todas las frentes, en el frente económico, en el frente de lucha pacífica al estilo de Martin Luther King, Mandela, y vamos a seguir en nuestra lucha política, vamos a seguir en nuestra lucha internacional de siempre reclamar, pedir, solicitar el apoyo solidario de todos los países del mundo para que nos apoyan y presionan a sus gobiernos para que haya una justicia para el pueblo palestino. Entonces, tenemos larga paciencia, vamos a seguir. No sabemos cuáles va a haber el resultado, pero somos optimistas, porque ninguna revolución en el mundo ha fracasado. Ningún pueblo en el mundo ha sido derrotado. La historia dice claramente, y la historia dice, las más grandes potencias en el mundo desaparecieron, porque la fuerza no es constante. La fuerza algún día se va a voltear al otro lado. Pero mientras nosotros vamos a seguir, no vamos a parar en nuestra lucha. La otra, sobre si hay judíos, ¿están en territorio palestino? Sí, tenemos judíos palestinos. Los samaritanos, en la zona de Samaria, la ciudad de Nablus, ahí están los samaritanos, los antiguos judíos, viven con nosotros, tienen nacionalidad palestina, que trabajan en el gobierno palestino, tienen miembros, representantes en el parlamento palestino también, sin ninguna diferencia. Y es lo que distingue a nosotros al Estado de Israel, porque el Estado de Israel, como dicen, ese es el único Estado en el mundo que da la nacionalidad a base de religión. Quiere decir que yo soy de religión judío, yo soy de Rumanía, soy de religión judío. Entro al aeropuerto sionista y le digo, yo soy judío, quiero ser de nacionalidad israelí. Inmediatamente me dan la residencia y la nacionalidad inmediatamente. Y es una forma de apartheid y forma de racismo, debe ser condenada totalmente. Bueno, si tiene tiempo para alguna pregunta más, depende de usted, Sí. embajador. No, ¿Sí? ¿cómo no? Sí. Bueno, acá tengo un par de preguntas más. ¿Cuál es la visión palestina de una paz verdadera y duradera? Y cuál es acá lo voy a leer, mejor dicho. Si el acuerdo de Oslo fue perjudicial o no lo fue para Palestina? Bueno, yo tengo que explicar este asunto, es muy importante. Realmente lo que pasó en el año 1998, bueno, antes Isaac Rabin y Shimon Peres han sido convencidos de establecer una paz
con los palestinos era el Partido Laborista. Por allí hicieron los acuerdos de Oslo, en negociaciones de Oslo, y ellos tenían la visión claramente de que puede ser un Estado palestino en territorio de Cisjordania y Franja de Gaza. Pero lamentablemente a lo largo del tiempo, casi el 70%, yo me acuerdo, de la población israelí estaba de acuerdo. Pero la ultraderecha siempre, a través de Netanyahu, siempre trabajaba contra este acuerdo, amenazaba, si ellos llegan al poder, lo van a destruir todo y no va a haber un Estado palestino absolutamente. Eran totalmente contra. Por eso, en el final, esta derecha, la que maneja Netanyahu actualmente, asesinaron al general, el hombre fuerte, Isaac Rabin, el líder de esta iniciativa, lo asesinaron. Al asesinarlo, asesinaron el proceso de paz. Asesinaron el proceso de paz y después empezaron a crear muchos problemas y después ganaron las elecciones y a lo largo de todo ese tiempo, ese gobierno de la ultraderecha manejó con los religiosos, manejaron el país negando el derecho de los palestinos, elasticando, era una forma elástica, de algo cumbre atrás de cumbre, de algo atrás de algo, mientras ellos carcomiendo la tierra. Era el plan de esta gente. Entonces, no sé decirte que era perjudicial para nosotros o no, porque yo creo que no, porque el pueblo palestino, la OLP regresó a Palestina, hemos establecido el Estado, el gobierno palestino, hemos construido los ministerios, las instituciones del pueblo palestino, hemos legislado leyes mejor que de países que nos anticiparon de 30, 40 años. Hemos sido rápido, porque el pueblo palestino es un pueblo culto, educado, profesional, construyó la gran parte de los países del Golfo Árabe y ha podido construir el gobierno palestino, el Estado palestino, una forma rápida y para servir a nuestro pueblo y entramos y somos miembros casi en todas las organizaciones internacionales. Entonces hay una ventaja, hay desventaja. Pero lamentablemente el retroceso ha sido un retroceso internacional. El retroceso internacional de que los países europeos se aflojaron de enfrentar y tomar medidas drásticas contra Israel cuando Israel empezó a fallar con todo el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y dejaron a los israelíes llegar a donde llegaron. Y ahora no creían a nosotros antes de que Israel no tenía ninguna intención de, a lo largo, imagínate, de 93 hasta ahora estamos hablando, ¿cuánto? De 27 años. 27 años, en 5 años debía haber un Estado palestino soberano independiente. Entonces asesinaron la gente, los líderes de la paz y comenzaron y siguieron sus planes antiguos. Por eso Oslo en el final ha fracasado totalmente. No solamente nosotros lo que hemos violado, sino ellos violaron todo, anularon todo el acuerdo de Oslo al anexar y construir asentamientos y pretender anexar más territorios palestinos. 30% de territorio de Palestina quieren anexar más de este pedazo pequeño que nosotros tenemos. Son 6,000 kilómetros cuadrados, franja Cisjordania. Y quieren sacar 30% todavía, y somos 13 millones de palestinos. ¿Dónde vamos a alojarlo?
Entonces, injusto totalmente lo que está pasando, lo que está haciendo actualmente. Por eso yo culpo a la comunidad internacional, la que quedó calladita y ahora recién se despertaron diciendo a Israel, advirtieron a Israel que vamos a tomar unas medidas reales contra Israel. ¿Y quién sabrá? ¿Y quién sabrá si Israel atreve ahora a anexar? Y quién sabrá que realmente los países grandes podrían tomar medidas prácticas contra castigos económicos o castigos militares, o cumplir con resoluciones del Consejo de Seguridad. Cuando uno rechaza una resolución del Consejo de Seguridad, a lo largo del tiempo debe haber una intervención militar, como hicieron contra Irak cuando ocuparon a Kuwait. Entonces, es complejo, es muy compleja la situación, pero nosotros los palestinos somos capaces de enfrentar, somos capaces de aguantar, somos capaces de resistir. Ese es el tema. Muy bien, mi querido embajador. Vamos a ir despidiéndonos. Solamente quiero recordar a Che Guevara, decía, si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Creo que la obligación de todo hombre de bien de este mundo es abrazar y solidarizarse con la causa palestina. Tiene en nosotros, en lo que nosotros podamos apoyar, amigos, tiene en nosotros su casa. Raúl, no sé si quieras dar algunas palabras para cerrar nuestro evento. Espera un rato, espera. ¿Aló? ¿Ya? Sí, ahora te escuchamos. Walid, Sebastián, agradezco la oportunidad, no solo en mi persona, sino en el grupo Dionisio Inca Yupanqui, que estamos comprometidos en todas las causas por la liberación, en todas las causas por la soberanía, en todas las causas por los derechos humanos. Y es claramente esta excelente exposición que nos deja no solamente una enseñanza histórica, sino nos enseña y nos demuestra que hay un futuro por delante que sin duda nos llama a la solidaridad. Y qué hermosa frase la del comandante Ernesto Che Guevara: sentir en lo más hondo cualquier injusticia de cualquier parte del mundo o en cualquier parte del mundo, esa es la virtud más grande de un revolucionario. Y vemos en el compañero Walid, en el embajador, a un ejemplo claro de lucha y perseverancia. ¡Viva Palestina! Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Embajador, sí. Bueno, finalmente, muchísimas gracias, señor Velázquez, Raúl, a todos los participantes. Es un honor para mí estar hoy día con ustedes hablando de mi causa. Espero que podamos repetirlo en varios. Estoy a tus órdenes en cualquier momento que ustedes necesitan una conferencia, una charla, estoy a las órdenes. Solamente lo que quiero de todos los que me escuchan, que pueden entrar, contactarnos con el Facebook, con la página web de Palestina, la Embajada del Estado de Palestina. Solamente ponen Facebook Embajada del Estado de Palestina, ahí aparece. Pueden comunicar con nosotros a través de el Gmail de nosotros. Tú tienes a través del correo electrónico de la Embajada de Palestina también, y ahí lo pueden encontrar
Es muy fácil, solamente pone en la embajada de Estado palestino, ahí vas a encontrar el correo electrónico, los teléfonos. Yo necesito el apoyo de todos ustedes, realmente que me escuchan, que creen en mi causa, para todos niveles, a nivel universidades, a nivel Congreso, queremos promover esta cuestión en el Congreso sobre la anexión, el rechazo, la anexión de ese territorio. Espero que podamos seguir continuando en mi teléfono, señor Velázquez, Raúl, mi teléfono tiene WhatsApp, podemos encontrar que es el 977-21-495. Cualquier coordinación directa conmigo, podemos estar juntos. Espero que la corona que termina por siempre y podemos encontrarnos de nuevo. Muchísimas gracias y hasta Palestina libre, soberana. Viva Perú, viva Palestina. Hasta luego. Viva Palestina. Hasta luego, muchas gracias a todos.